Unas preguntas que todo ser humano puede hacerse. ¿Qué agobia a la persona? ¿Qué le atormenta? ¿Qué la aflige? Quizá las respuestas son la situación económica precaria, las deudas, los problemas familiares, laborales y sociales, las insatisfacciones personales, las enfermedades, la soledad no consentida, los celos, las envidias, los vicios y otros. Esas situaciones traen y mantienen un espíritu estresado, una mente inquieta y una desazón angustiante. ¿Qué hacer cuando se experimentan esos estados? Muchos no saben qué hacer. Otros no se interesan por salir de esas situaciones. Algunos buscan ayuda y varios quieren encontrar en Dios la solución. Para todos los que se encuentran viviendo esas experiencias, deseo decirles que si buscan la ayuda de Dios, lograrán superar esas crisis. Dios espera oír el clamor de ellos para intervenir sus vidas. El clamor debe ir acompañado de fe, una fe que involucre a Dios en las soluciones, dejarse guiar por Él y aceptar sus recomendaciones. Involucrar a Dios es entregarle todas las cargas que agobian, creer que las recibe, confiar en la tranquilidad que ofrece y sentir el alivio divino. Todo eso debe ser creído, que sucederá, que se recibirá. Esas creencias producirán tranquilidad. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras sobre lo planteado en esta introducción? Veamos primero cómo se titula este mensaje y luego su desarrollo. La fe en Dios da tranquilidad. Encontremos en las Sagradas Escrituras los recursos de Dios para que la persona con fe obtenga la tranquilidad. El primer punto a tratar en este mensaje es: Él nos pide confianza. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, cuando le habla a los discípulos de esta manera, recordando la lectura, les está diciendo que en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, cuando tengan enfermedades, luchas, complicaciones, les recuerda que estas aflicciones son muy propias del ser humano. Sí, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos de alguna manera tenemos necesidades y muchos hemos padecido de enfermedades. ¿Qué nos ayuda a superar o a tener paciencia en esos momentos críticos? Solo la esperanza y la confianza en que Dios está viendo nuestra situación, está escuchando nuestros gemidos y nuestras oraciones, y a la vez nos dice: confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, el Señor Jesús ha vencido todo este tipo de dificultades que se nos presentan a nosotros. Y agrega que hay que tener paz. En medio de todas estas dificultades hay que tener un reposo espiritual y mental. No podemos angustiarnos, desesperarnos, trastornándonos al no recibir respuesta de Él o al no solucionar nuestros problemas.
Él nos manda a tener una quietud, nos manda a reposar, nos manda a esperar. Y yo sé que esto es bien complicado porque los seres humanos queremos resolver nuestros problemas lo antes posible, de una forma inmediata. Cuando uno tiene fe en Dios, entonces espera en Él, confía en Él y tiene la esperanza que Él va a vincularse en medio de todas estas situaciones para que nosotros estemos allí acompañados, que es lo más importante, porque el acompañamiento que hace el Señor Jesús nos permite entregarle a Él nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras necesidades, así como Él lo ha mencionado anteriormente. La persona que confía en el Señor tiene tranquilidad, espera en Él, no se agobia, no se desespera, no se angustia, todo lo deposita en el Señor esperando que Él actúe. Otro texto que podemos aquí mencionar y que nos ayuda a tener tranquilidad cuando tenemos fe es el que se encuentra en el capítulo 46 de los Salmos, los versículos 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En este salmo comprendemos que el Señor nos manda a tener un reposo en Él, una quietud, a tener una tranquilidad mental y espiritual, esperando que Él, que está con nosotros en esos momentos complicados y que lo creemos por fe, nos va a permitir salir adelante, nos va a permitir el triunfo, nos va a permitir superar las pruebas que tenemos. Y es interesante ver cómo el versículo número 11 nos habla de que Él es nuestro refugio, es decir, donde nos podemos vincular a Él, sentir que Él nos cobija, que Él nos guarda en sus manos, que nos mete en la cueva de sus sentimientos para que nosotros no nos alteremos, no nos inquietemos y nos ayude entendiéndolo por fe, y allí es lo importante. Recordemos que estamos hablando que cuando tenemos fe, Dios nos da tranquilidad, y es cierto. Entonces, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, no te muevas, no te inquietes, pero a la vez no te desesperes en buscar soluciones. Si tú tienes fe, clama a Dios y espera en Él. Confía en Él. Espera que Él te responda, que Él actúe, que Él intervenga en tus asuntos complicados. Eso de ser Él, nuestro refugio, nos da una tranquilidad inmensa porque es como si Él fuera una cueva donde podemos meternos para huir, si es conveniente usar esta palabra, o protegernos en Él, en su cubierta, en su poder, en su misericordia, para no tener aquella incertidumbre, aquella lucha que nos desespera, que nos agobia y aún nos enferma. El Señor nos está pidiendo con estos textos y muchos más que hay en las Sagradas Escrituras que tengamos confianza en Él, que esperemos que Él actúe en medio de nuestras luchas y dificultades. Recordemos, el que tiene fe espera, el que tiene fe en Dios lo vincula en sus problemas. El que no tiene fe en Dios, pobrecita la persona, porque no se ampara en Él, no espera en Él, no confía,
y entonces viene la ansiedad, la preocupación, la lucha, la intranquilidad que puede desembocar en cosas terribles. El Señor nos está diciendo, quédate quieto, yo soy tu refugio, yo soy tu cuidador, yo soy tu pastor, espera que yo actúe para tu bien. Segundo punto, no te abatas, confía en Dios. En otras palabras, no te desesperes, no te derrumbes, no pierdas las fuerzas, no pierdas las esperanzas. Confía en Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No me imagino cómo el salmista, estando en una dificultad tan terrible, puede hacer este tipo de preguntas y se las dirige a su alma, a su parte interna, a su espíritu. Está tan agobiado, está tan desesperado, está tan afligido por lo que le está pasando, que la voz de la mente se deja escuchar para preguntarle al alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te desesperas? Espera en Dios. Y es interesante mirar esta situación que muchas veces y muchas personas pasan y que en verdad son tan complicadas, tan difíciles de resolver, que la persona se siente en una situación bien difícil porque no encuentra respuestas, no encuentra soluciones, no encuentra las maneras de superar estas situaciones. Solo los que tienen fe confiarán en Dios. Y es importante aquí que la confianza en Dios viene de la fe. Por eso estamos hablando que la fe en Dios da tranquilidad. Recordemos el primer texto que estuvimos escuchando, en que el Señor Jesucristo les decía a sus apóstoles, a sus seguidores, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usa la palabra confiad, que está implícita aquí para decir, tú no tienes por qué desesperarte ni angustiarte, tienes al Señor que es el que va a hacerse cargo de todos esos conflictos que tú tienes si pones la confianza en Él, si le crees a Él, si te apoyas en Él. Eso es fe. El que no tiene fe, como esta que estamos enseñando, que no es el aumento de la fe, sino una fe poderosa, una fe bien cimentada, una fe viva y eficaz y practicada, entonces ese tipo de fe da tranquilidad en medio de la turbulencia, en medio de la tempestad de la vida, en medio de los conflictos que tenemos todos los seres humanos en algún momento. Dios, a través de su palabra, está diciendo, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué estás desesperado o desesperada? Confía en mí, búscame de todo corazón, clama a mí y toma tranquilidad, porque yo resolveré lo que tú no puedes resolver. Haré lo que tú no puedes hacer. Solucionaré el problema que tú no puedes solucionar. Traeré los recursos necesarios que te faltan y que no has podido tener. El Señor está hablando a quienes tienen fe, a quienes desean confiar en Él, esperar en Él, cobijarse en Él. Eso da tranquilidad. Otro texto que podemos ver es el que aparece en Proverbios capítulo 12, versículo 25.
La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Esta es una recomendación que hace el sabio para decirle a aquellos que están acongojados, que están abatidos, que están desesperados, que están afligidos por no poder resolver sus problemas, que la buena palabra no solamente es el consejo, sino la buena palabra de Dios, concebida como para sí, va a producir un efecto tranquilizador. Y esto es lo que recomendamos en este mensaje. Las angustias de la vida abaten, las dificultades desesperan, la falta de solución de los problemas afligen demasiado. Pero Dios está diciendo en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Fueron las palabras del Señor Jesús. Y se las dijo en medio de conflictos que ya tenía Jesús y sus seguidores, para enseñarnos que todo lo que pongamos en las manos del Señor, Él lo toma y lo maneja. Porque el problema del ser humano es que no entrega a Dios sus dificultades, no clama a Dios por sus necesidades, no busca a Dios en medio de la enfermedad. Hay que hacer lo que dice la palabra del Señor para descansar, para tranquilizarse, para no angustiarse y sobre todo no desesperarse. Tercer punto, la fe nos trae tranquilidad. En el libro de los Salmos, capítulo 116, los versículos 4 al 8, dice: entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Lo central aquí en este versículo es entender que Dios es clemente y justo. En otras palabras, tiene misericordia de todos, de aquellos que padecen, de aquellos que están afligidos, de aquellos que están en la desesperación, en la angustia, de aquellos que sufren, de aquellos que tienen necesidades no resueltas. Entonces Dios se vuelve misericordioso con ellos y les ayuda. Y ellos pueden decir: estaba yo postrado y me salvó. En otras palabras, estaba yo decaído, estaba yo sin ayuda, estaba yo en una aflicción muy grande y Dios me acogió, Dios me ayudó, Dios me cuidó, Dios me guió, Dios me dio ideas nuevas, Dios hizo provisión, Dios me sanó. El salmista vive aquí una situación muy interesante y de testimonio, donde él pide el reposo del alma, que el alma se tranquilice porque ya está en las manos del Todopoderoso, del Todo Misericordioso, de aquel que ve el sufrimiento de la gente y tiene misericordia y le ayuda, porque Él es así. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es protector, Dios es sustentador y escucha a todos los afligidos. Y luego el salmista en el versículo número 8 es como dando testimonio de lo que Dios ha hecho cuando él estaba postrado, cuando él estaba inquieto, cuando estaba en dificultades.
Él dice estas palabras: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Allí está la confesión de alguien que ha recibido de Dios la ministración, el apoyo, la ayuda, el acompañamiento. Qué interesante es llegar a este punto, y solo se llega a él a través del clamor a Dios, de la fe en Dios y de la esperanza y confianza en Él. Solo los que confían en el Señor pueden superar sus dificultades, pueden alcanzar el éxito en este caso para no volver a padecer o superar los padecimientos que ha tenido, porque Dios ha intervenido a su favor. Hay otro texto que quiero referenciar en este mensaje, y es el de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol Pedro, que es un referente de fe, nos habla de sus experiencias en cuanto a las luchas que él sostuvo, las aflicciones, los dolores, las dificultades. Y guiado por el Espíritu de Dios, él siente que debe animar a los creyentes de la iglesia para que ellos entiendan que el poder de la fe en Dios permite alcanzar lo que humanamente no podemos. No solamente la salvación, sino la superación de los momentos, de los tiempos, de las situaciones difíciles. Y entonces él acuña esta frase: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si hay fe, entonces confiamos en Dios. Y si confiamos en Dios, Él nos guarda. Y eso de guardar es que Dios interviene para ayudarnos en esas situaciones bien difíciles. El apóstol Pedro nos enseña a través de su experiencia que él tuvo tranquilidad cuando fue vituperado, cuando fue puesto preso, cuando tuvo dificultades, cuando tuvo necesidades. Siempre esperó en Dios. Esa fe que el apóstol Pedro tuvo, que ya lo vimos en un mensaje anterior, es lo que recomienda él en esta carta. Debemos aprender, y eso ya lo vimos, por imitación, que el apóstol Pedro nos enseña que él tuvo tranquilidad en los momentos angustiosos, en los momentos de tormenta espiritual y mental, y él confió en Dios y por eso superó todas las pruebas. Interesante pues mirar aquí cómo la palabra de Dios de muchas maneras nos hablan que a través de una fe confiable, segura, convincente, sobre todo convincente en Dios, produce una tranquilidad mental, espiritual, una esperanza de que Dios tiene a cargo todas aquellas nuestras situaciones complicadas, todas nuestras situaciones difíciles, todas aquellas situaciones que padecemos, y Él entonces, viendo nuestra condición y sabiendo que hemos depositado en Él nuestras soluciones, o las soluciones más bien, Él interviene y actúa. La palabra de Dios es para aquellos que tienen fe en que en verdad Dios es grande, maravilloso, misericordioso. No hay cosa más preciosa que a Dios le agrada cuando le ponemos fe a Él, cuando clamamos a Él, cuando dejamos que Él actúe
en nosotros. Espero pues que Dios nos siga mostrando a través de su palabra cómo poder tener una fe confiable en Dios y que todas las angustias, todas las dificultades, todas las necesidades puestas en las manos del Señor, veremos cómo Él hace cosas hermosas con nosotros. Conclusión de este mensaje. Hemos dicho que la fe en Dios da tranquilidad, y es muy cierto. Las experiencias de los salmistas, de los apóstoles, del mismo Señor Jesucristo, nos ayudan a entender que si ponemos en el Señor todas nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, esperamos en Él. Es como decirle: aquí tienes todo lo que me hace padecer y espero que tú me ayudes a resolver. Esperar en Dios es lo mejor que hay cuando no podemos resolver por sí mismos las situaciones que se nos presentan. A asimilar este mensaje, a poner en práctica este mensaje para el bien de cada uno de nosotros. Aplicación. Cuando estudiamos estos casos de la fe, con estos énfasis, especialmente en este, es que la fe produce tranquilidad, debe llevar a la gente angustiada, desesperada, agobiada, a buscar en Dios el apoyo, la compañía, la ayuda. Eso va a dar tranquilidad, va a sosegar nuestro espíritu, va a ayudar a que todo salga bien. Si usted en este día tiene dudas, tiene aflicciones, dificultades, tiene un espíritu angustiado, está desesperado o desesperada, no encuentra apoyo, permítame ofrecerle oración. Si usted así lo desea, escríbame al WhatsApp 313-827-8343 y dígame el motivo de su petición. O escríbame al correo iglesiacristiana.tsj@gmail.com. Oraré por usted, le apoyaré y le guiaré para que usted vea y sienta que Dios da tranquilidad cuando hay fe. Permítame apoyarle para que Dios se manifieste en usted. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.